Hola Cheeseheads, estamos de vuelta en un nuevo episodio del podcast Go Pack Go MX, el podcast en español de los Packers y la voz oficial de Packers México. En este episodio vamos a analizar la derrota 13-10 contra los Browns en Cleveland del pasado domingo y vamos a dar una breve previa al partido del próximo domingo por la noche contra los Vaqueros. Y para eso hoy tenemos un invitado nuevo en el podcast que ya les estaré presentando. Pero antes de pasar de lleno a la presentación del invitado y el análisis de la derrota y todo más, quiero compartir algunos comentarios personales. Quiero empezar diciendo que en este podcast vamos a ser críticos con el equipo y críticos con la derrota y la actuación del equipo, pero no vamos a ser reaccionarios. La derrota del domingo pasado no significa nada de cara a las aspiraciones de este equipo. Este equipo sigue siendo un contendiente al Super Bowl. Y esta derrota no significa nada, eso no lo cambia. Perder contra esta defensa en el último segundo no nos hace menos contendientes y bueno, no nos hace menos de lo que hemos sido desde el principio de la temporada. Tampoco es momento de empezar a pedir la cabeza de nadie. Ningún equipo ganador del Super Bowl empieza despidiendo gente después de la semana 3, esa es la realidad. Y todos los equipos que han sido campeones del Super Bowl han tenido una derrota dolorosa en su temporada, todos. El año pasado los Eagles, por ejemplo, que quedaron campeones, perdieron en la semana 2 contra los Falcons y ya nadie se acuerda de eso, porque queda mucha temporada. No importa que hayas perdido con un equipo malo al principio de la temporada, lo que importa es cómo cierras la temporada. Perder con los Browns no quiere decir que no le podamos ganar a equipos inferiores o malos o qué sé yo. La NFL es una liga muy pareja donde cualquiera le puede ganar a cualquiera y esto pasó, ¿no? Nos pasó en la semana 3. Ahora también cabe aclarar, y esto no es ninguna excusa, pero los Browns no son el peor equipo de la NFL ni de cerca. Si bien no tienen quarterback, dejen de ver al quarterback. No nos ganó Flacco, no perdimos porque Flacco nos hizo pedazos. Los dejamos en ceros todo el partido prácticamente hasta el último cuarto y hasta que su defensa los puso en posición de anotar touchdown. No nos ganó Flacco, no nos ganó su ofensiva, nos ganó su defensa, que es su fortaleza. Y también perdimos por una falla en equipos especiales. La defensa de Green Bay dio un gran partido, aunque Parsons particularmente no haya brillado en las estadísticas. Rashan Gary registró 2 sacks y capturaron a Flacco 4 veces en el partido. Gary lidera a la NFL en capturas. Y dejaron a la ofensiva, como les decía, sin puntos hasta el último cuarto. Y literalmente empataron en la última serie antes del bloqueo del gol de campo. Eso fue lo que pasó. También otra cosa que quisiera aclarar, que es mi punto de vista personal, porque me parece que están muy constantes estas narrativas en medios y en redes sociales. Jordan Love no tuvo un mal juego ni fue el culpable de la derrota. Jordan Love no es el factor a culpar aquí. Sí fue un factor en la derrota, pero no el factor. No fue el principal ni el único. Tuvo un buen juego, excepto por, para mí, 3 errores puntuales, incluyendo el gravísimo error de la intercepción. Eso fue el error más grande. Pero cualquiera que diga, tanto en redes como en medios, que se perdió por esa intercepción, está construyendo una narrativa falsa para culpar a Love de todo. Justo después de la intercepción, la siguiente serie ofensiva, Love ayudó a poner al equipo en posición para ganar el juego. Y teníamos todo para ganar ese juego, quedaban 27 segundos y los Packers tenían al pateador dentro en la zona roja como para anotar un gol de campo y ganar, y los equipos especiales fallaron. Eso no fue culpa de Love. La razón por la que se perdió fue una multitud de factores que ya analizaremos a detalle en el episodio con el invitado, pero sí quería dejar claros esos puntos. En este podcast no somos reaccionarios, no somos... no pedimos la cabeza de nadie, no queremos que despidan a todo mundo. Son cosas que pasan. La NFL, de nuevo, es una liga muy pareja, donde cada domingo cualquiera le puede ganar a cualquiera, any given Sunday. Y en este caso nos tocó perder contra un equipo inferior, pero con una defensa de élite, tal vez la mejor de la NFL. Así que bueno,
Sin más, Cheeseheads, esto era lo que quería comentar antes del inicio del podcast o al inicio del podcast. Y ahora vamos a presentar al invitado. Y bueno, Cheeseheads, como les decía, hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast. Nuestro invitado es un compañero Packer que este año ha lanzado su podcast Empacadores de Queso. Ya tiene episodios de todos y cada uno de los partidos de los Packers. Bueno, van tres, pero también lanzó episodios de la pretemporada. Y también es un jugador de la LFA, de los Gallos Negros de Querétaro. Él vive en Querétaro. Nuestro invitado es Juan Pablo Ramos. Bienvenido, Juan Pablo. Un gusto tenerte en este podcast y muchas gracias por haber aceptado la invitación a colaborar. No, Luis Carlos, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. El gusto es todo mío. Pues yo sigo tu cuenta y el podcast ya de hace rato, entonces para mí un privilegio estar el día de hoy aquí. Y como dices, pues también lancé mi podcast. Igual a mí me gusta mucho estar involucrado con todo este mundo de los Packers, lo que está pasando, las transacciones. Entonces, pues nada, muy contento de poder compartir los comentarios y las ideas en el episodio del día de hoy. No, muchas gracias. El podcast y este espacio es un espacio para conectar con otras personas que comparten la misma pasión que uno y eso siempre es algo pues que se agradece, ¿no? El poder conectar con gente afín a tus intereses. Juan Pablo, pues mira, como tradición del podcast, siempre que hay un invitado nuevo, les hacemos algunas preguntas muy de cajón, ¿no? Quisiera preguntarte la obligada. ¿Cómo comenzó tu afición a los Packers? ¿Por qué te volviste Packer? Vale, pues hace algunos ayeres, cuando un joven Juan Pablito empezó a jugar fútbol americano, pues la verdad la historia no es tan espectacular como la de algunos de ver un super partido o ver un comeback así histórico. La verdad no es una historia tan romántica. Empecé a jugar fútbol americano y pues de las primeras cosas, porque yo no tenía ni idea, era un mundo muy ajeno a mí, a mi familia, nadie había jugado como tal. Y como para empezarme a envolver, me compraron un balón para yo practicar en mi casa. Y era un balón de los Packers. El diseño era así como moderno, no era como clásico, o sea, tenía como los colores y como manchado, así como de pintura, y tenía el logotipo de los Packers. Me gustó y sin saber nada, absolutamente nada, si eran buenos, si eran malos, yo dije, yo voy a ser fiel. Y bueno, pues gracias a los dioses del fútbol americano, pues me tocó un muy buen equipo. Todavía me tocó las últimas temporadas de Brett Favre, me tocó la transición a Rodgers y bueno, pues ahorita con Jordan Love. Así es como empecé a seguir a los Packers. Caíste en blandito, con ese balón que te regalaron, qué Sí, bueno. sí, literal. Y, y bueno, mira, las historias no hay una más interesante o romántica que otra, cada historia es particular de cada quien y no Claro. importa cómo llegas a aquí, lo importante es que llegas, ¿no? Es que hubo algo que te atrajo a, a los colores, al equipo, a la historia, a todo lo que esto envuelve, ¿no? Ujú. Y bueno, también algo que vale la pena preguntar siempre es ¿cuál ha sido tu memoria o vivencia favorita relacionada a los Packers? Si bien fue un poco fortuito cómo llegaste a ser fan, tal vez haya alguna vivencia que tú hayas tenido que haya consolidado tu preferencia o tu afición por el equipo. Qué gran pregunta. Se me vienen a la mente dos momentos. Uno quizás tampoco sea el más positivo, pero pues todavía fue como de mis primeras, como esos primeros partidos que vives con muchísima pasión, que estás así cruzando los dedos y que no te quieres ni ir al baño porque no te quieres perder. Y fue esa final de conferencia contra Nueva York, me parece, que fue si no me equivoco, fue el último partido de Brett Favre. Digo, yo todavía estaba algo joven, pero ese partido recuerdo perfectamente de va y ven, un partido durísimo, pero pues fue como esos primeros partidos que sientes así, que la derrota pues te tumba, ¿no? Y obviamente, ya pasando como una memoria pues obviamente súper positiva, me tocó vivir obviamente a todo color el Super Bowl del 2010, Super Bowl 45, y pues ese día pues fue quizás de los más felices de mi vida, una explosión de emociones. Además, muchos amigos cercanos y familiares le van a Pittsburgh, entonces la carrilla posterior a ganarles el Super Bowl, las apuestas de por medio, fue muy divertido, ¿no? Esa, por supuesto, es la número uno, pero pues también un poco el contraste de como la primera derrota que dices, ay, sí estoy triste, pues porque perdieron, ¿no?
Y fue una derrota dura, o sea, de las que te empiezan a forjar, ¿no? Yo creo que Ujú, mm, sí, esa derrota puede ser, ¿sabes? Equivalente, guardando sus proporciones, a la que hubo en Lambeau Field, la última contra Tampa Bay, en Lambeau Field con mm, Rodgers en los uf, controles, uf, porque en esas dos derrotas fue cuando, en cada uno con sus circunstancias particulares, al menos como lo viví, yo dije, ok, ya me quedó claro que hasta aquí vamos a llegar, este es el techo. ujú, Todas las circunstancias estaban dadas y la estrella no salió como debía. Entonces, si no es ujú. ahora, no va a ser nunca con estas personas. No, concuerdo completamente con tu comparación de ese partido y también lo tengo atorado, pero el de Gigantes, por ser mi primero, nunca había sentido como pues esas emociones que te hace literalmente sentir este deporte, nunca lo había sentido, como que lo tengo todavía más marcado. No, sin duda lo entiendo, lo comparto. Y bueno, pues muchas gracias, Juan Pablo, por compartir un poco de ti, de la historia que has vivido con los Packers, en las buenas y en las malas, ¿no? Ujú, Em, sí, Ahora vamos a pasar de lleno al tema del episodio, empezando con el análisis de la derrota en Cleveland, como ya lo mencionamos. Pierde Green Bay en Cleveland, primer juego de visita, 13-10. Me gustaría tener, primero que nada, tu opinión general. Para quien quiera ok. también visitar el canal de Juan Pablo, Empacadores de Queso. Juan Pablo puso un resumen del juego súper condensado, súper al punto, que me parece muy bien. Aquí, si gustas explayarte un poco o compartir lo que ahí mismo dijiste, me parece interesante, pero de una manera muy general, y ya después vamos a ir Ujú. un poco más minuciosos, pero muy general. ¿Qué crees que fue lo que pasó en el juego? Va. Ahorita tocaste un punto que me parece muy importante mencionar. Fue el primer partido de visita. Recordemos que pues esta temporada va empezando. A mí, por supuesto que estoy muy lejos de apretar el botón de pánico. Sí, sí fue un mal partido. Jugar de visitante en esta liga siempre va a ser algo pues, salvaje, siempre va a ser algo complicado. No puedes, en la NFL creo yo, presupuestar una victoria fácil porque cualquier equipo, sobre todo de local, te la puede complicar, ¿no? Mis puntos generales del partido, no sé qué pienses tú, creo que el principal factor que no me gustó fue que no hubo un plan de contingencia de cómo utilizar a tu línea ofensiva, ¿no? Creo que literalmente el plan de juego estuvo estructurado, va a jugar Zach Tom, que se me hizo una grosería que lo sacaran a jugar, honestamente, y sacas un Aaron Banks que a lo mejor su lesión era menos grave, pero sucede, ¿no? Que dejas de entrenar muchos días, estás al 0% o al 10% haciendo el mínimo y quieres correr a máximo y te puedes lesionar, pues como le pasó a una ingle, por el esfuerzo de 0 a 100 en un periodo de tiempo corto, ¿no? Entonces, para mí, esa falta de plan de contingencia de, ok, vamos a iniciar con ellos dos, pero en un escenario malo como el que nos tocó, que se lesionan nuestros dos linieros más pagados del equipo, o sea, podríamos decir los más importantes, ¿cómo utilizaste a tus suplentes? Verdaderamente a mí no me gustó y eso creo que es como la arista donde salen todos los puntos negativos, ¿no? No hubo juego terrestre, Jordan Love estuvo completamente presionado desde el inicio, tienes un Miles Garrett que pues está en su mejor momento, yo creo. Entonces, no te puedes dar el lujo de no tener un planteamiento. Ese para mí sería como el punto a destacar del partido, pero pues también quisiera escuchar tú qué tienes que opinar al respecto, ¿no? No, no puedo estar más de acuerdo contigo, porque incluso es me parece interesante que las cosas que dijo Matt LaFleur en los días posteriores a la derrota, justo en la conferencia posterior al juego, dijo sobre Zach Tom. Esto es algo que no debería pasarnos, ¿no? O sea, porque lo cuestionaron de por qué jugó si no estaba o si estaba. Y Ujú, él dijo, el jugador dijo que estaba y se evaluó. Y yo creo, siendo justos, Green Bay, yo pienso que es uno de los equipos con un staff médico sumamente conservador. Entonces, para ujú, que hayan aprobado que Zach Tom jugara, yo creo que él estaba convencido de que sí estaba listo para jugar.
Y se vio que no, y eso es a lo que creo que se refiere Matt LaFleur diciendo, esto no nos puede pasar, ¿no? O sea, no nos puede pasar que llegamos con un plan considerando a este cuate. Ahora bien, tomando eso en cuenta, tienes toda la razón cuando dices que no hubo un ajuste o un plan B a perder a tu tackle titular en la jugada uno, porque de ahí se nota, o sea, se nota cómo el plan no estaba puesto para tener a Jordan Morgan de tackle derecho. Estuvimos jugando al menos gran parte de la primera mitad muchas jugadas de largo desarrollo o no tan rápidas como debíamos hacer para cuando te enfrentas en el contexto de que te estás enfrentando a Miles Garrett y no solo Garrett, toda esa frontal es de Ujú, élite y entonces tienes que darle más ayuda a tu tackle derecho no titular y no necesariamente con chips o con dobles bloqueos, sino con con un juego más rápido. Eso es lo que yo claro. creo, que tampoco es que nunca se vio, pero tardó mucho en ajustar. O sea, no hubo una reacción rápida ante esa contingencia. Y tienes toda la razón. Y creo que o sea, tienes toda la razón en decir que eso desencadenó muchas de las problemáticas que se vieron a lo largo del partido, ¿no? Em, no sé también, por ejemplo, qué opinas por ejemplo, podemos ir como cuarto por cuarto, ¿no? Primero que Claro. nada, yo creo que la defensa de Green Bay en general tuvo un partido que no se le puede reclamar, no se le puede recriminar nada. Si mucho hubiera estado bien tener otros robos de balón, ¿no? Eso es algo que la Ujú. defensa no ha tenido mucho, pero fuera de ahí es una defensa que contuvo como se esperaba a una ofensiva débil. Creo que Judkins fue lo único destacable de Cleveland, pero yo creo que dentro de el tema de la ofensiva y del tema de no ajustar el plan de contingencia con lo que le pasó a Zach Tom, de los 5 sacks que sufrió Jordan Love, el primero fue justo en la primera serie ofensiva, justo después de haber Entonces, sustituido a Tom, y sí, no literal. fue por Jordan Morgan, fue por Jenkins. A Jenkins se lo comieron vivo, creo que Malik Collins y Zach por Ujú, el medio. ¿Qué quiero decir? No solamente o sea, ya dijimos que la línea, los frontales son élite de Cleveland, pero todos fallaron, no necesariamente tu suplente. O sea, tus mejores jugadores tuvieron errores y también los vencieron, ¿no? Hubieron jugadas donde vencieron a Walker, hubieron jugadas donde vencieron a Jenkins, como en este sack, a Sean Ryan, todos fallaron. Entonces, fue una situación que pues complicó bastante desde el principio del juego. Y bueno, la primera mitad completa terminó solo con 3 puntos a la ofensiva de ambos equipos. Y fue de los Packers y fue por también, yo creo que esa serie ofensiva donde se anotaron los 3 puntos pintaba bien, ujú. pero justamente un false start de Jordan Morgan mató la serie un poco. Y bueno, terminaron teniendo que conformarse con solo 3 puntos. Jordan Morgan tuvo un mal juego en el sentido de cometer castigos. No, Jordan Morgan, para mí, qué mala utilización, digo, en específico, te digo, el mal plan de juego se me hace con Jordan Morgan. Quiero hacer énfasis de que pues lo han estado desarrollando como tackle izquierdo y como guardia derecho, ¿no? Ese es el enfoque que le han dado. Una primera selección el año pasado, pues se lastima, prácticamente ahorita está jugando su año de novato. Pelton lo había hecho excelente, creo yo, digo, obviamente a reserva de pues, los errores de novato, tuvo por ahí castigos de agarrando y de false starts contra Commanders, sin embargo, puedes decir que tuvo un juego relativamente bueno y creo que él debía ser tu tackle derecho inmediato a conectar en cuanto sale Tom. Metes a Jordan Moore en una posición que no ha practicado en toda la temporada, donde le estás exigiendo a alguien que prácticamente es su año novato, porque como te recuerdo, se lastimó en 2024, y sí es un jugador que se caracteriza por su versatilidad, pero es muy complicado hacer esos cambios, ¿no? Sobre todo si ya estás especializándote en dos posiciones, lo cual se me hace bastante bueno o un valor agregado que te aporta este jugador. Es como si llegas a tu chamba y te cambian tu compu y ya no tienes las herramientas donde usualmente las tienes, o cambias de un sistema operativo a otro
pues a lo mejor vas a poder ejecutar, pero no lo vas a hacer al 100%. Entonces, lo pones de tackle derecho y él tiene que estar sobreprocesando en vez de poner a un Anthony Belton que está naturalmente como tackle derecho. Lo mismo, cuando sale, y adelantándome un poquito, cuando sale Aaron Banks, guardia Ujú. izquierdo, pones a Morgan de guardia izquierdo cuando él tampoco lo haces todo desarrollando de guardia izquierdo, lo estás de tackle izquierdo o de guardia derecho y tienes alternativas. Jenkins, dijiste perfecto, tuvo un mal juego, no le está yendo también de centro. Por supuesto que si tu guardia izquierdo no está al 100%, eh, como centro sufres, porque de los que te tienes que resguardar o con los que te van a estar apoyando todo el partido son tus guardias, ¿no? Digamos, son tus guaruras, porque tú tienes que estar enfocado primero en dar un buen snap, ¿no? Porque si no das un buen centro, pues no hay jugada, ¿verdad? Entonces, Ajá. el centro de entrada ya va a perder, pues ese milisegundo, como tú lo quieres ver que en la NFL es pues muchísimo. Entonces él tiene que reclinarse y el que tenga que sus guardias no estén jugando al 100 a él lo exponen, ¿no? Entonces, a mí me hubiera gustado, por ejemplo, si cuando sale Banks, a lo mejor recorres a Jenkins de guardia izquierdo, que es su posición natural desde que pues, entró con los Packers, aunque ha podido jugar en muchos lados. Ryan en pretemporada jugó de centro suplente, creo que lo que pues puede mantener un nivel estándar, digo, no es el gran liniero, pero se me hace bastante cumplidor. Y puedes poner a Morgan de guardia derecho, que es de lo que has estado desarrollándolo, ¿no? Ese para mí hubiera sido como la lógica. De todos modos, Jenkins no lo estaba haciendo bien de centro. Morgan ya empezó distraído de tackle derecho y se les ocurre, ahora vamos a ponerlo de otra posición que tampoco es de lo que estaba jugando. Lo ponen de guardia izquierdo. Tiene muchos castigos, como dices, en series clave cuestan sus castigos y otro dato importante es, ya estás distraído, ¿no? Ya el hecho de que no te salgan las cosas, digo, creo que todos hemos tenido ese mal día donde solo falta que literal un pájaro pase y nos haga encima del baño, ¿verdad? Pues ya estás distraído y justamente Morgan es quien falla el bloqueo en esa última patada que nos tapan, ¿no? Entonces, creo que fue un mal día, pero también creo que los coaches abusaron un poco de no ponerlo en una situación cómoda, ¿no? Estoy muy de acuerdo contigo, todo lo que dijiste, sobre todo pensando que em, a Morgan, o sea, siempre ha sido esta filosofía de los Packers de tener linieros ofensivos versátiles, ¿no? Y que puedan jugar múltiples Ujú, posiciones y tal. Todo eso está muy bien y ha funcionado muchas veces, pero también tienes a un prospecto, digamos, premier, ¿no? Porque fue primera selección y tal, pues desarróllalo en una, ¿no? Al menos, porque tal vez ujú. lo están sobrecargando con muchas cosas. Y también a mí me pareció muy sorpresivo ver a Morgan como primera opción de tackle derecho cuando no se le había visto como tackle derecho y Belton o Kinnard habían estado jugando ahí. Ujú, Entiendo de alguna manera, ¿sabes? Me parece sensato si habrán pensado no exponer demasiado a Belton contra Miles Garrett y que los Browns quisieran explotar el matchup de ese lado, pero igual terminaste jugando con Belton, ¿no? Entonces no sé, de todos modos, había que, si Belton va a ser el futuro para ti, porque es una selección de segunda ronda y le ves mucho potencial y tal, pues ya tienes que tienes sí, que hacer que se foguee de la manera en que se va a foguear, ¿no? Y por otro lado, a mí me parece que de lo que mencionas de qué te hubiera parecido lo más lógico para ajustar a la línea después de que Bank salió. Yo ahí no digo que no sea lógico lo que mencionas, pero me parece no- que es poco realista, ¿sabes? Porque siento que los Packers están empujando, no sé, la palabra correcta no es forzando, pero están como empujando mucho a que Jenkins se consolide en este cambio de ujú, posición, generando la química necesaria con Love. Tal vez algo más sencillo incluso hubiera sido, ¿sabes? Ryan, mándalo al guardia izquierdo ujú. y Morgan al guardia derecho, que es la posición que más había estado haciendo. Sin embargo, te deja con dos novatos en el lado derecho, ¿no? Y pues son matchups también explotables. No sé, no creo que haya una respuesta correcta en una circunstancia como esta de que tienes a tus dos mejores linieros lesionados contra una línea defensiva tan dura como esta. Ahora bien que incluso de los sacks que vimos por el centro,
era porque en stunts o en cruces Ujú. no podía, o sea, estos chavos que no habían estado practicando en la posición de guardia no sabían quién debía tomar a quién. Entonces, bueno, esas son parte de las cosas que no salieron nada bien, ¿no? Ahora, también cabe aclarar em, que del lado de la ofensiva, no solamente Morgan cometió castigos, también, por ejemplo, vimos un castigo de false start de Malik Heath, que también Ujú. costó, o bueno, pudo complicar la serie porque en esa serie ofensiva de suerte, Matt LaFleur ganó, bueno, no fue suerte, fue hábil. Matt LaFleur mandó un challenge y lo ganó porque agarraron a los Browns sustituyendo, pero de todos modos, fue una, fueron múltiples castigos los que ponían en aprietos a la ofensiva, no hacían que caminara, y esos castigos que te echan para atrás son justamente lo que Miles Garrett quiere, ¿no? Algo, circunstancias de ese estilo para que él pueda ir, o sea, no se preocupe por la carrera y vaya de lleno a capturar al quarterback, ¿no? Ujú. Ahora, Completamente, completamente. no sé si quieres agregar algo más del tema de los castigos y errores ofensivos. A lo que iba con el comentario básicamente es, pues no todo es cargarle la mano a Morgan y a jugadores jóvenes. En general el equipo cometió muchos castigos y se vio falto de concentración y esos son el tipo de cosas que también creo que afecta la condición de visitante. No, de acuerdo, de acuerdo. Y si quieres también pasar a otro tema, adelante, que ya nos enfocamos mucho, como dices, en eso y no creo que fue el único factor. O sea, fue quizás el principal, pero sí hubieron más cosas, ¿no? Dentro del partido, equipos especiales, ¿no? Etcétera. Vale. Ahora, del lado ofensivo, digo, perdón, del lado defensivo, que ya dijimos que fue un buen día para la defensa a pesar de todo. Básicamente blanquearon a los Browns toda la primera mitad. Blanquearon a los Browns 3 cuartos y medio, ¿no? Porque Ujú, lo último que lograron fue hasta el cuarto cuarto, los Browns lograron un gol de campo y ujú, después del gol de campo, que por cierto fue una buena serie ofensiva liderada por Judkins, el novato que yo creo que fue lo mejor que ofensivamente tuvo Cleveland. Eh, en ese momento, pues aunque los Packers no lograron blanquear a los Browns, ahí es donde las cosas iban bien. Un comentario también que no podemos dejar pasar es que Bullard salió lesionado ya hasta el cuarto cuarto en esta jugada en esta serie ofensiva ujú, donde los Browns consiguieron 3 puntos y la lesión se vio algo aparatosa. Yo estuve preocupado porque pensé que era algo del cuello, se levantó, entonces bueno, no gran ujú. cosa, pero parece que fue una conmoción lo que terminó teniendo. Y bueno, después de ahí viene el desastre, ¿no? Yo creo que em, la defensa hizo todo para que el partido se ganara. Ya nada más tenía la ofensiva que consumir el reloj, pero ocurre la costosa intercepción de Jordan Love dentro de su yarda 30 que dejó a Cleveland en la yarda 5, ¿no? Ahí yo escuché tu episodio y tu comentario acerca de qué opinas, o sea, cuál es tu opinión de la intercepción. No sé si quieres compartirla nuevamente de qué es lo que piensas de qué sucedió en la intercepción. Sí, mira, pues normal, ¿no? Pasa la intercepción y Twitter revienta las críticas, que si Jordan Love, que si está sobrevalorado, inflado. La verdad es que a mi parecer ha sido de los quarterbacks que más cuidan el balón en toda la NFL. Incluso, no sé si viste, por ahí Drew Brees lo catalogó como el que mejor está jugando la posición esta temporada, a pesar de esa intercepción que tuvo. Y bueno, mi comentario va un poco a que yo no le echo la culpa. Ya hablamos que estuvo presionado, le hicieron 5 sacks, que obviamente en el aspecto mental, pues ya no estás tranquilo, ¿no? Ya no estás pensando en claridad y también estás pensando en que pues, te puedes llevar un golpe, ¿no? Él estuvo apresurando, obviamente, sus lecturas. Él identifica perfectamente que es una cobertura personal. Él está apostando a que en el momento del corte su receptor va a ganar la ventaja y va a poner el balón allá adelante.
Creo que Cleveland y pues Jim Schwartz, que es el coordinador defensivo, pues tuvo preparado su equipo, ¿no? Creo que si hablábamos que los empacadores no llegaron tan preparados o que justo salió mal su plan A y ya no tuvieron un plan B, creo que el plan de los Browns, sobre todo defensivamente, fue bastante acertado. Jim Schwartz es para mí un coach que respeto y admiro mucho. Entonces, yo creo que su equipo estaba preparado y hablando específicamente de esa jugada, Grant Delpit dice, deja a Tucker Craft. O sea, yo vi la repetición varias veces y como que dije, ¿qué cobertura era? O sea, se me hace muy extraño que el safety del otro lado tenga que cubrir, era como una especie de bandera, de banderola al lado izquierdo de Tucker Craft, una ruta profunda al lado izquierdo, y que era el safety del otro lado quien lo estaba alcanzando. Dije, está muy raro, ¿no? Pero no, al final pues ya salen las declaraciones, sale todo, es una cobertura personal. Y el jugador defensivo deliberadamente dice, a Tucker Craft no se la van a lanzar, deja su asignación, va por el balón y hace una jugadaza, ¿no? Obviamente, de haberle lanzado ese balón a Tucker Craft, no sé si hubiera anotado, pero por lo menos era una jugada de 40, 50 yardas, ¿no? Ahora, un par de cosas muchas gracias por cómo diseccionaste esto. Yo más o menos, bueno, fuiste un poco más condensado, pero el punto es, la gente está muy ávida de culpar a Love, ¿no? De todo esto. Ujú, Ahora bien, a mi parecer, la intercepción sí tiene, tú lo que dices es, Jordan Love no tuvo la culpa de la intercepción. Coincido parcialmente, en ese sentido es donde creo que no tiene la culpa. Ya habíamos dicho que al principio Green Bay como que no ajustó el plan y siguió usando jugadas de largo desarrollo. Para este momento del partido, ya el cuarto cuarto, ya el plan de juego había sido ajustado y ujú, muchas jugadas que estuvieron funcionando bien eran pantallas, pases rápidos a la banda. Y por ejemplo, ujú, así hubo una jugada grande de Josh Jacobs, así habían ujú. estado dando pases a Matthew Golden, etcétera. Ese había sido como el plan de ataque aéreo de Green Bay, la forma en que ajustó. Esto quiere decir que eran pases rápidos, a la primera lectura, pum. Para ese punto, yo creo que Jim Schwartz ya había ajustado y también la defensa ya había ajustado esperando ese tipo de pases. Y donde no creo que tenga mucha culpa Jordan Love, o el problema era que pues es una jugada muy rápida. Vas con tu primera lectura y tiras, ¿no? Ujú. Pero no sé si estás de acuerdo y tú, sobre todo como quarterback, eh, no debió Jordan Love, aunque la lectura fue correcta y era cobertura hombre a hombre, y el jugador que hizo la intercepción hizo una gran jugada improvisando de cierta manera, aunque yo pensaba que Delpit no era el asignado a Kraft, sino el linebacker, pero bueno, quién sabe. El caso es, Sí. eh, como quarterback, no se supone que deberías tener la ventana clara antes, al momento de que el balón está saliendo de tus manos. Sí, o sea, coincido contigo y obviamente siempre va a haber una responsabilidad. De hecho, la declaración de Love es, yo tengo que encontrar una manera de verlo a él, pero pues la NFL es muy rápido, ¿no? Los tiempos de reacción, los tiempos de ejecución son segundos, o sea, 2, 3 segundos. Y lo que pasa mucho Milisegundos, en este caso Sí, sí, era sí, sí, un segundo, ¿no? Para tomar la sí, sí, sí. decisión. Y lo que pasa muchas veces es que tú tienes que asumir, tienes que dar por sentado cosas. No, no puedes o no tienes la capacidad de escanear el 100%, ¿no? Tú defines obviamente un área de tiro, y obviamente él asumió perdidamente que con que venciera al tipo que tenía enfrente ya no iba a haber uno más adentro porque todos estaban o sea, identificó como que todos van a perseguir al que tienen enfrente. Él sabía de la trayectoria de Tucker Craft, era pues primero vertical y luego cortar hacia afuera. Él asumió que el que tenía enfrente iba a perseguirlo y que iba a tener, como tú dices, en claro. Por supuesto, ese es el escenario ideal. Ves clarito la ventana y la puedes meter, pero la mayoría de los pases, sobre todo estos, como bien dices, pases rápidos, tienes que hacer algo que es prelectura, que es antes de tener la jugada, identificar la cobertura que tienes enfrente, y sí apostar, obviamente, con base a lo que estás viendo enfrente, a lo que mayor probabilidad tú piensas que va a tener éxito. Él asume de sentado esto que te digo, que van a estar en cobertura personal, que no va a haber un tercer defensivo ahí adentro, y la lanza con toda la confianza como si tuviera ahí el periférico abierto, y pues fue todo lo contrario. Y por eso para mí es importante recalcar que el defensivo hizo una gran jugada, porque
Lo que también tienes que pensar ofensivamente es que pues, los del otro lado también juegan y los del otro lado también pueden. Fue una jugada muy arriesgada, te digo, se la lanzan a Tucker Kraft. No sé si anotaba, pero era el juego. O sea, él apostó el juego en la línea por darle una oportunidad a Cleveland y le salió, ¿no? Lo vimos también en aquel Super Bowl, ¿no? De Malcolm Butler interceptando para los Patriotas. Una jugada donde también él apuesta 100% que va a esa jugada y de haber sido un pase hacia afuera u otro concepto de pase, probablemente les hubieran anotado y hubiera sido el partido. A veces los defensivos hacen estas apuestas y les sale, creo que es el caso, ¿no? Esa es como la opinión que tengo. No digo que no, o sea, como él dice, Jordan Love, tiene que tener la capacidad de reojo alcanzar a verlo, pero sí darle su mérito al jugador defensivo y pues tener las agallas de hacer eso en un partido de la NFL, ¿no? No, de acuerdo, de acuerdo. Y por eso yo pienso que es una intercepción muy costosa. Obviamente tiene su carga de responsabilidad Jordan Love. Hay que atribuir y quitarse el sombrero con una jugada tan buena defensiva, pero ni hablar, ¿no? Yo lo que sí estoy bastante en desacuerdo y lo decía en la introducción del episodio, este no fue el error. El partido no se perdió por esta jugada en específico. Sí puso las condiciones del juego en muy difíciles, pero no fue por esta razón en específico que se perdió el juego. Em, Antes de ir a eso último que ocurrió en el partido, quiero decir algo que también quiero saber tu opinión. Es una jugada que pasó antes de la intercepción. Hubo en el último cuarto una serie ofensiva que empezó, forzamos el despeje de Cleveland, Cleveland despeja, Matthew Golden no fildea bien el balón, o sea, se confía en que el bote le va a ayudar y el bote le ayuda al pateador y queda encajonado Green Bay. En esa serie ofensiva donde Green Bay empieza encajonado, Jordan Love conecta creo que su pase más largo del día con Matthew Golden. En una jugada también con cobertura personal, donde Golden gana pues con un go route, creo. Ahí, no sé si viste más de una vez esa jugada, pero ¿piensas que Matthew Golden cometió el error de salirse del campo innecesariamente y pudo, porque parece ser que tenía todo el campo para aprovechar su velocidad de 4.29 segundos, ¿no? ¿Qué opinas tú de eso? Híjole, difícil jugada, quiero abrir con eso. La verdad, opiniones divididas, ¿no? Creo que mucha o la mayoría debió de haber anotado. Yo la opinión que tengo y creo que también tiene que ver mucho ahorita hace rato mencionabas la química de centro prueba, que por supuesto es muy importante y de hecho qué gran punto hiciste ahí de Jenkins. Todavía esta química Golden Love está en proceso. Creo que va en muy buen camino. Me gustó mucho esa jugada. Por supuesto que me levanté y cómo no anotó, ¿verdad? Porque tenía campo libre y se vio esa velocidad que tú dices de 4.29. Sin embargo, creo que el tiro, o sea, el pase, hay algo que te llaman, que es a la línea de banda le llaman como la red line, y te dicen que tú lances ese balón encaminado allá para que quede en tu hombro externo, haciendo que quede lo más lejano del defensivo posible, ¿no? Que tú tengas la ventaja, ¿no? Esa es la idea. Creo que ese pase, y creo que a veces Jordan Love está infravalorado, a mí me encanta su talento de brazo, era un pase que iba con mucha potencia. A lo mejor se ve una colocación espectacular, cosa que sí, pero no es un pase que va como con aire de esos como bomboncitos, que puedes Como atrapar parábolas, así fácilmente. que, sí. Es un pase que siento que va con mucha fuerza y que tienes que, pues sí, medir bien cómo vas a meter las manos y demás. Creo que Golden iba pues sobre su vertical y tiene que ajustar y como te repito, ¿no? En la NFL van a unas velocidades impresionantes, ¿no? Entonces la fuerza que tiene que hacer para hacer ese ligero ajuste es lo que yo siento que lo termina sacando, ¿no? O sea, no te diría que es un mal pase lock, porque para él la indicación es ponlo ahí, o sea, no le pueden pedir un balón más perfecto, pero justo para que pueda como seguir en su misma trayectoria el receptor, pues sí tiene que tener un poquito más como de aire, un poquito más de amor, dirían por ahí. Creo yo que tiene mucho que ver con la forma del tiro y que iba con mucha fuerza, lo que lo hace ajustar rápido, se lleva el balón, pero pues ya esa misma inercia es lo que lo empuja hacia afuera. Entonces, para mí creo que estuvo bien que asegurara la recepción, a muchas veces perder la recepción y no tener esa jugada grande
que pues nos había tenido ya con la esperanza de ya cerrar el juego, ¿no? Sí, de acuerdo. Yo también creo que no es tan claro que él tuviera, no es tan claro, no es tan claro que él tuviera todo el campo abierto. O sea, Ujú, por un lado, tú ves la toma congelada y así parece, pero por otro lado, siento que sí tuvo que hacer un ajuste en su cuerpo para la ujú. recepción y como dices, la inercia lo llevó hacia afuera. Aún así siento, no lo sé, esto nunca lo sabremos, ¿no? Pero, y creo que nadie le ha preguntado a Golden específicamente, pero yo siento que después de la recepción y del ajuste que hizo para la recepción, ya había balanceado de cierta manera su cuerpo, nada más se dejó ir hacia afuera, ¿no? Como cuando tal vez pudo haber intentado cambiar la trayectoria de hacia dónde iba y acelerar, plantar el pie y acelerar hacia adelante. No lo sé, ¿no? Son decisiones de milisegundos que en el Sí. momento, y creo que jugó a la segura, ¿no? No se engolosinó y ni hablar, ¿no? Así pasa. A veces hay que tomar los riesgos, a veces no. Es un buen punto el que mencionas. Ahora bien, ya hablando de cómo concluyó el partido, ¿no? Entonces, posterior a lo que sucedió con la intercepción de Love y que Cleveland rápidamente puso el balón en. Graham Delpit regresó hasta la yarda 5 y rápidamente los Browns anotaron el touchdown y empataron el juego. Quedando menos de 3 minutos en el juego, Savion Williams consiguió un buen regreso de kickoff. Creo que fue un gran esfuerzo de todo el equipo. Nos puso en la yarda 40 y de ahí con un pase que iba bien a Romeo Dobbs, pero que provocó una interferencia y luego un pase también pantalla de los que hablábamos a Tucker Craft. Pues fue una buena jugada que nos dejó en la yarda 20. Ya después, no sé si este también es un punto que, que han como de crítica que se ha dado a la Fleur. Posterior a esa recepción de Kraft que nos dejó en la yarda 20, Ujú, hubieron tres corridas o intentos de corridas seguidas. Uno de esos terminó en un susto considerable de que ujú. Jacobs haya perdido un fumble. Eh, pero ¿tú crees que haya sido, es algo recriminable la forma en la que eh, Lafleur mandó esas jugadas o hizo el play call tan conservador? Yo creo ahí que yo hubiera hecho lo mismo, ¿eh? Yo me hubiera quedado los tiempos fuera. Yo digo, después de la partida Mason Crosby no habíamos tenido un pateador en el que confiara como lo es Brandon McManus. Me parece alguien sangre fría, consistente, ¿no? A lo mejor no es la pierna más larga de la NFL, pero me parece un tipo que ese tipo de patadas son de rutina y por lo mismo yo creo que yo también hubiera jugado conservador. Obviamente, digo, lo último que esperarías es que pasara lo que sucedió. Y al contrario, después de la intercepción que ya habíamos visto de Love, creo que hubiera sido muy incongruente que arriesgaran ya teniendo prácticamente el partido en la bolsa, ¿no? ¿Tú qué opinas de esa situación? No, yo estoy en las mismas. Yo creo que no hay nada que recriminar. Había que jugar seguro, había que asegurar la victoria. Eh, si tú vas a la yugular, pueden pasar N mil cosas. Puede haber un strip sack. Te habían capturado ya 5 veces al Love. O sea, podía pasar una intercepción más, podía pasar. Es más, lo más inofensivo que podía pasar y que también era detrimental era un incompleto que hiciera que no quemaran sus tiempos fuera. Era una Ujú. tontería, había que ser inteligente, más que conservador, inteligente, y yo no veo ninguna crítica de ese lado. O sea, para mí fue lo que debió ser, pero bueno, yo sí he visto que hubieron críticas de ser demasiado conservador, temeroso, yo qué sé. Yo así lo hubiera hecho también. Yo creo que fue lo inteligente. Eh, Posterior a eso, incluso, hubo también un castigo, el último castigo ya Mm, de false start de Rashid Walker, y eso hizo que el balón se moviera un poco más atrás, ¿no? No patearon desde la yarda 20, pero igual era un gol de campo, como tú dijiste, de rutina. 43 yardas para ganar el juego y con 27 segundos en el reloj. Ahí dejó Green Bay, gracias a que corrió con Josh Jacobs, ahí dejó el reloj y pasó lo que todos vimos, ¿no? Cleveland bloquea,
el intento de gol de campo, la protección falló y recuperaron el balón casi en medio campo, lo cual, pues, con poco tiempo, pero los puso en una posición bastante ventajosa para hacer lo que terminaron haciendo, que fue posicionándose en una buena posición de campo para que ellos tuvieran la patada de gol de campo final, ¿no? Ahí no sé si tienes algo que agregar a esta secuencia de eventos desafortunados y terribles. No, terrible. Sí, bueno, la patada, no sé si viste los demás partidos, pero fue un domingo donde se taparon 1000 patadas. Yo no sé qué pasó en la NFL, nos tocó la mala suerte, son cosas que pasan, pero pues definitivamente, como dices, los dejó en una posición de campo pues muy favorable. Y el comentario, y ahí quiero que me digas tú tu opinión. Uno, un false start de Micah Parsons que no ayuda en la primera jugada ofensiva, que los Sí. acerca aún más en una situación donde ya el margen de errores es mínimo. Creo que ahí le falta ese detalle de concentración. Sabemos que le puede pasar a cualquiera, pero en ese momento en específico no puedes regalar 5 yardas, ¿no? Para empezar, porque hubieran sido toda la diferencia. Yo creo que con 5 yardas menos no hacían el gol de campo o la probabilidad era mucho menor, sobre todo por un pateador novato. Pero el comentario y lo que te quería decir es, antes del gol de campo, completan un pase en medio, se colocan, yo nunca había visto que alguien azotara el balón tan rápido. Yo creo, se alinearon en 4 segundos, una cosa así, y el árbitro ni siquiera tomó el balón y lo dejó, sino que simplemente se Y lo puso el tocó. centro listo, ajá, y lo tocó, pero lo tocó hasta rápido, así como de las traes y se quitó, ayudando y obviamente favoreciendo que pudieran soltar el balón. No sé qué comentario tú tengas de esa jugada en particular. Ok, tengo dos comentarios. El primero, de Maika. Yo creo que tienes razón. O sea, al final creo que, yo te voy a decir lo que creo, no fue desconcentración, fue querer hacer de más. Porque hace poco, fíjate, hace poco escuché en una entrevista a Clay Matthews hablando de cosas de estas, ¿no? Y creo que esto es un tema de pass rusher elite. Clay Matthews decía que Kevin Green, que fue el coach de linebackers, bueno, ya falleció, ¿no? Pero fue en su momento coach de linebackers en los Packers y fue quien, fue de los primeros coaches posicionales que tuvo Matthews, le dijo que al menos una vez por partido podía tomarse, los pass rushers tenían que tomarse la libertad de tratar de adivinar el conteo y Ujú, salir lo más rápido que puedas. Y si adivinas, vas a hacer la jugada grande. Si no, pues un castigo y ya está. Yo creo que eso es algo que tienen en mente todos los pass rushers como Micah Parsons y que en este caso fue algo parecido, ¿no? O sea, quiso adivinar el conteo para sellar el juego con un sack. O sea, si Micah Parsons adivinaba, ujú, salía y capturaba a Flaco, acababa el juego. ujú. Claro, nos mandaba tiempo extra, ¿no? Pero no sé, siento que eso fue la cuestión más que nada. Fue un mal momento, siento yo, que eligió para tratar de adivinar el conteo, ¿no? Pero bueno, así yo creo que esa es la mentalidad de esos jugadores. Y la otra cosa que decías, fíjate que no lo vi muy bien, pero si alguien tiene curiosidad de esto, Rob Demovsky en Twitter, que es un insider de ESPN de los Packers, puso el clip de exactamente esa jugada y robó a una cuenta de cebras que son, creo, oficiales. No sé si son oficiales de la NFL, pero son referees, ¿no? Ujú. De fútbol americano. Y ellos dieron su take de la regla, ¿no? Que permite que para que sea fluido en los últimos segundos, se proceda o se opere de esa manera. No me acuerdo bien, pero está ahí la respuesta, habrá que verla. Pero parece, al final, te digo, no me acuerdo qué dijeron, pero sí me acuerdo, pero al final de leerlo me quedé como, ok, aparentemente esto es el procedimiento normal, ¿no? Es poco común, pero pues no dijeron algo como que se procedió de una manera incorrecta o algo así. Entonces, bueno, me quedo con cierta tranquilidad de que, bueno, no fue una ayuda de parte de las cebras o algo así. De acuerdo, solo sí fue algo muy peculiar, ¿no? Algo que no se De ve cada acuerdo, partido.
y no era algo como tan, o sea, tienes razón, cuando se alinearon fue tan rápido, pero no noté en vivo, no noté qué había hecho el referee, ¿no? En ese momento. Y ya después en las repeticiones que lo ves, pero sí fue algo em, muy atípico. No sé si tengas algo más que agregar de la derrota de Cleveland o pasamos, damos vuelta a la página de este fatídico partido. Nada, yo espero nada más que sea ya nuestro peor partido, sobre todo ofensivamente, y también por lo menos destacar lo que mencionabas al principio, que fue un juego de visita, ¿no? Que si vas a tener una derrota de estas, no sea en Lambo y contra, o sea, un equipo, un partido que te vaya a definir la temporada, ¿no? Pero con eso Oh, yo cerraría el tema, ¿no? hombre, aún más importante, no fue contra un rival divisional, ¿no? Sí, sí, Entonces también eso definitivamente. es algo que dices, bueno, al menos. Em, Sabes, no sé si este fue el peor, o sea, Green Bay fue castigado por cosas que más o menos ya habían pasado antes, pero que habían sabido solucionar. Ante esta defensa, no pudieron, los errores que habían estado cometiendo en los primeros tres partidos sí fueron capitalizados por el rival. Entonces, pues bueno, ni hablar, ¿no? Cuando ganaron las primeras dos semanas, no sé qué opinas, pero se dijo mucho estamos ganando y aún hay mucho por mejorar, ¿no? Ujú, ujú, Esas cosas por mejorar siguen estando por mejorar. Entonces, de pues sí, acuerdo. yo supongo que van a seguir habiendo algunos errores en el camino, pero prefiero victorias, aunque no sean las más limpias, pero Ujú, victorias al final, ¿no? definitivamente. Estoy completamente contigo en tu declaración. Perfecto. Entonces, dándole vuelta a la página, ¿qué es lo que sigue? Sigue un juego, el juego del morbo, diría yo. El juego hay un montón de narrativas alrededor de este juego, ¿no? Que el juego de la venganza de Micah Parsons, el juego de la ex, etcétera, etcétera. Pero al final, creo que un Packers Cowboys Ujú, siempre enciende pasiones, causa morbo y con las circunstancias actuales aún más, ¿no? Quisiera empezar antes de ir de lleno a la previa de este juego. Voy a empezar con el reporte de lesionados, que siempre es importante para tener ujú. contexto. Y sobre todo el de los Packers tiende a ser algo largo, ¿no? En esta Sí. semana, en esta semana, pues mira, en el primer reporte que salió hoy estamos grabando a miércoles 24 de septiembre, entonces el reporte incluye a Aaron Banks con su lesión de ingle, no participó. Se ve difícil que juegue, honestamente. También está un poco sorpresivo y preocupante Anthony Belton con lesión de tobillo, participación limitada. Carl Brooks, el tackle defensivo con lesión de pie, participación limitada. Javon Bullard, que está en el protocolo de conmoción, no entrenó. John Fitzpatrick, el ala cerrada que anotó el touchdown en el partido pasado, también con lesión de ingle, con participación limitada. Nate Hobbs, el corner, lesión de rodilla, pero con participación completa. Josh Jacobs, participación limitada con lesión de tobillo. Tucker Craft, participación limitada con dos lesiones, rodilla y codo. Jordan Love, participación completa con la lesión del pulgar izquierdo, que ya sabemos que ha estado batallando desde el inicio de la temporada. Bo Melton, el corner, lesión de hombro, participación completa. Micah Parsons sigue siendo reportado su lesión de espalda, participación limitada. Zach Tom con la lesión del oblicuo no participó y se ha dicho, Adam Schefter reportó que lo más probable es que no juegue. Rashid Walker, el otro tackle, con lesión de cuádriceps, participación limitada. Y Devonte Wyatt, el tackle defensivo, con lesión de rodilla, participación limitada. Muy preocupante todos los tackles que tenemos en el reporte de lesionados, ¿no? Entonces, bueno, algunos están muy en el aire, ¿no? Tal vez no significa que no vayan a jugar, pero llama la atención este reporte de lesionados. No, definitivamente ya nos tienen acostumbrados a que esta lista parece una carta a Santa Claus, ¿verdad? Pero sí, para mí es preocupante y al mismo tiempo tienes que saber bien cómo jugar tus cartas, ¿no? Después del partido contra Dallas viene
muy importante semana de descanso, viene nuestra bye week, y luego vas a enfrentar a unos bengalíes que pues vienen, tras la lesión de Joe Burrow, pues bajados de decibeles, ¿no? Entonces tú tienes que ser muy inteligente. Obviamente no puedes jugar conservador y pues decir todos descansen, porque pues tienes que sumar victorias, pero tienes que tomar buenas decisiones, a quién vale la pena exponer un poquito más, y a lo mejor, como decías, ¿no? Yo pues obviamente Zach Tom lo consideraría fuera, Aaron Banks definitivamente yo también lo consideraría fuera, porque vienes para una bye week y luego pues vas a tener prácticamente, si los descansas este fin de semana, 3 semanas para que regresen al 100% contra Bengalíes, y si todavía lo decides que va a ser un partido, entre comillas, te digo, con la lesión de Joe Burrow, menos jugoso como pintaba en pretemporada, también puedes decir descansarlos ahí. Entonces, aquí tienes que saber qué cartas jugar, no puedes ser muy conservador, es muy larga la lista, como dices, en el aire seguramente la mayoría de ellos van a jugar, pero sobre todo los jugadores clave, tanto los tackles ofensivos como defensivos, que hay muchos de ambos lados, decidir con quién vas a jugar y hacer un buen planteamiento con alguien que sabes que te va a rendir los 4 cuartos, ¿no? Sí, a ver, para ser muy claro, yo lo que pienso es, yo voy a asumir que Banks y Tom no juegan, están descartados. De ahí en más, los otros que yo creo que hay que seguir muy de cerca para ver cuál es su estatus en el partido serían Belton, con esa Ujú. lesión de tobillo que es positivo ver que al menos haya participado de manera limitada. Ujú. Rashid Walker también, lesión de cuádriceps también limitado. Hay que seguir a esos dos muy de cerca. Y del lado defensivo, hay que ver qué pasa con Devonte Wyatt y Carl Brooks, los dos, a ver cómo se van evolucionando a lo largo de la semana. Ambos son muy importantes que jueguen. Bullard del lado defensivo también creo que está descartado, no creo que salga de el protocolo de conmoción, como habíamos dicho, su lesión se vio aparatosa. Y de ahí en más, yo tengo confianza en que todos los demás reportados van a jugar. O sea, Nate Hobbs, Josh Jacobs, Jordan Love, obviamente, Micah Parsons, obviamente. No tengo muchas dudas de que ellos vayan a jugar, pero el resto habría que darle seguimiento a cuál es su caso. De acuerdo. Y ojalá también Tucker Craft, creo que ahorita es como esta estrellita, ¿no? De la ofensa. Cierto. Entonces, si no está al 100 no me gustaría que lo expusieran, por lo que te digo del bye week, pero si es un good to go, pues sería muy bueno detenerlo, ¿no? Sí, olvidé mencionarlo y tienes razón, también hay que monitorearlo. Yo creo que también Craft va a jugar, no lo dudo mucho. Eh, Igual y sería bueno hacerle ¿cómo le llaman? Un snap count, ¿no? O sea, Ujú. limitar su participación y a ver si Musgrave se consolida un poco más, ¿no? De acuerdo contigo. Ahora pasando de lleno a la previa contra Dallas, me gustaría escuchar algunas de las opiniones que ya mencionaste en tu podcast. También fuiste bastante conciso en lo que opinas, ¿no? Me gustaría que lo compartieras aquí. Claro, el primer punto, y pues obviamente el más apantallante, como dices, el partido del Moro, creo que va a ser el partido de Micah Parsons, ¿no? Creo que va a ser el partido donde, como decías, se va a tomar esa libertad de querer hacer jugadas grandes mucho más recurrentemente de lo que ha hecho. Es un tipo, pues, que se caracteriza, ¿no? De gustarle como ser el foco. Yo creo que va a aprovechar este partido, y pues claro que este partido contra la ex, como decías, va a ser un partido que va a estar muy motivado. Yo espero que nos traiga una jugada grande, y pues rodeado de la gente que antes le echaba porras, pues ahora pues quizás hasta le haga abucheos, ¿no? Ese sería para mí el punto número uno. Punto número dos, y muy importante, saliendo ahorita del tema de las lesiones y retomándolo, pero ahora del lado de Dallas, CeeDee Lamb no va a jugar por parte de Dallas. Creo que es un factor súper importante, porque eso te resta mucho lo que le tienes que limitar a Dallas, ¿no? Traen un buen juego terrestre, después de que habían dejado ir a Elliott, muchos años estuvieron como con la falta de este juego terrestre que los caracterizaba. Creo que hicieron buen reclutamiento en corredores, me gusta mucho el esquema que tienen, la variación que tienen, cómo dispersan diferente, distribuyen diferente el balón a varios corredores. Entonces creo que el tema central va a ser
Uno, Micah Parsons, pues que juegue libre, que lo pongan en varios escenarios 1-1. Ahí confío mucho en Jeff Hafley y su capacidad de ponerlo en un lugar donde vaya a tener esa chance de ir 1-1. Y en detener el juego terrestre. Yo creo que haciendo eso, y por supuesto, una ofensiva que te haga, pues por lo menos no sé, que por lo menos te haga 20 puntos, ¿no? Porque el juego pasado hacer 10 puntos y ganar en esta liga es algo que no se va a ver muy seguido. Entonces, con Sí. que la ofensiva pueda meter 20 puntos, no creo que sea una tarea elevada, no es una defensiva top de la liga. Creo que el hecho justo de que no tengan a Micah Parsons, que no tengan a CeeDee Lamb, hace que este encuentro se incline mucho a nuestro favor y para mí los puntos claves sería detener el juego terrestre y pues que la ofensiva opere un poquito mejor de lo que hizo el juego pasado, ¿no? Son grandes puntos que reiteras, ¿no? Uno más que, bueno, no mencioné el reporte de Dallas, es un reporte mucho más corto, ¿no? Pero hay un par de nombres muy claves. Uno ya lo mencionaste, CeeDee Lamb, que seguro que no va a jugar. El otro que puede ser que no juegue, yo creo que no va a jugar, es Trevon Diggs, su corner Ujú, titular. Y tienen también otro de los jugadores que no participó en el entrenamiento de hoy fue Tyler Booker, su tackle. Diggs y, bueno, Lamb para mí es un hecho que no juega. Y Diggs es también para mí altamente probable que no juegue. Lo cual, bueno, también es una baja considerable para Dallas. Ahora, yo creo que Dallas va a jugar. Dallas había tenido una ofensiva bastante explosiva hasta su último juego, que fue contra los Bears, ¿no? Donde solamente pudo anotar ujú. 14 a una defensa que no me parece tan buena como tradicionalmente la defensa de los Bears suele ser. Eh, y creo que sí, la ausencia de CeeDee Lamb sí pesó. Y George Pickens, aunque George Pickens va a tener que tomar ese rol de wide receiver uno, pero creo que lo más importante es algo que ya también tú mencionaste, su ataque terrestre, que no es nada despreciable. Creo que la clave defensiva de Green Bay va a ser, obviamente, dominar las trincheras, pero dominar las trincheras para parar a Javonte Williams, que creo que tuvo una Ujú. actuación destacada. No llegó a 100 yardas, ni mucho menos, pero pues puso su promedio de yardas por acarreo fue de 7.6, bastante alto. Entonces yo creo que nuestros frontales deberían ser capaces de dominar el juego en las trincheras para tratar de parar la ofensiva de Dallas. Si Dallas no puede establecer ese juego terrestre, vas a forzar a Dak Prescott y yo ahí siento que es lo que quiere Micah Parsons, ¿no? Se muere porque ocurra. Y si le ponen atención extra a Micah Parsons, porque Jerry dice que ni de broma vamos a permitirle que haga un sack, le ponen tres a bloquearlo, lo que sea, eso va a abrir la llave a los demás, ¿no? A Vanessa, a Gary, que va de líder de capturas en la NFL, a Devonta Wyatt si juega, o sea, van a haber muchas oportunidades por todo lo que Micah provoca. Por otro lado, nuestra línea ofensiva, como ya vimos, puede llegar mermada, así que para mí lo ideal sería que los Packers pudieran entrenar toda la semana con la misma línea. Eso tiene Ujú. que ser muy importante para, si bien cualquier cosa puede pasar y tienes que ser mejor reaccionando a un plan B, al menos que quienes estén tengan un poco más de química, ¿no? O sea, Belton de tackle derecho. Yo creo, ¿sabes qué? Van a intentar lo que hicieron en el partido contra Washington, de intercalar a Belton y Kinnard, Mm. serie y serie. Pero sin duda tienes que dejar a un guardia izquierdo fijo. Y yo no sé si va a ser Morgan, puede que sí, pero si es Morgan, al menos le vas a dar la semana completa para que se acople a esa Sí, posición, ¿no? sí, Em, y definitivamente. por otro lado, también, no sé si tienes algo más que agregar a ese punto, ¿no? Específicamente de la línea. Como dices, como dijimos hace rato, quizás la respuesta perfecta no la hay. Claro que a todos nos gustaría tener esta bola de cristal y saber, pero lo que dices estoy completamente de acuerdo, de por lo menos un plan consistente y que los cinco que estén saben lo que tienen que hacer y es el plan inicial, ¿no? No vamos a jugar este jueguito de fantasía donde pues espero que mis dos jugadores súper lesionados me aguanten 4 cuartos
en las trincheras sobre todo, pues no me parece adecuado. Entonces, la combinación que sea, pero que sea consistente y como tú dices, que estén practicando, esa duplicidad de estar cambiando a Belton con Keenard, a mí me gustó en el juego de Commanders, creo que ayudó un poco a foguear a Belton, que eventualmente terminó jugando el resto del partido, como a de no sentir esa presión de, ay, si la riego ya me van a... sino que era una rotación que él ya sabía que estaba presupuestada y juegas con un poquito más de libertad. Creo que estaría bien que hicieran eso. Sin embargo, como dices, solo me gustaría que llegaran con un planteamiento razonable y que sea el que practicar, como dices. Y el hacerlo te puede permitir tener bueno, te puede permitir posibilidades mayores de establecer un ataque terrestre sólido o un ataque terrestre efectivo que no hemos tenido. No hemos tenido, no, o sea, principalmente creo yo porque ese ha sido el mandato de las defensas opuestas, ¿no? Bueno, excepto Cleveland, que es una defensa muy dura y estabas con linieros suplentes, pero Commanders y Detroit, claramente esa era su tarea número uno, parar a Ujú. Josh Jacobs. Y por eso pues no se ha logrado establecer, pero creo que esta es una buena oportunidad para que Josh Jacobs tome ese rol pues, eje de ataque. Sin embargo, también creo que o sea, establecer ese juego terrestre con Jacobs es importante solamente para abrir el juego aéreo y aprovechar la vulnerable defensa aérea de Dallas que como vimos, Caleb Williams hizo pedazos, ¿no? Entonces, y sin Trevon Diggs también puede haber más chances aún de explotar esta defensa de Dallas. Creo que ahí es donde viene nuestro matchup más favorable, del lado de la ofensiva, claro. No, completamente de acuerdo contigo. Yo espero que Jacobs por fin rompa esa barrera de las 100 yardas. Esta temporada no le ha sido posible. También creo que sí, Browns ha sido la defensiva más completa. Sin embargo, tanto Detroit como Commanders creo que fueron juegos físicos ahí en las trincheras, ¿no? Y obviamente el de Cleveland ni hablar. Creo que es un juego que se presta, como dices, que está a modo para que por fin podamos romper esas 100 yardas corriendo con Josh Jacobs y como tú dices, meterles que abre el juego aéreo y que los play action sobre todo comiencen a ser más efectivos, ¿no? Con Cleveland sucedió mucho que como el juego terrestre no estaba siendo efectivo, ya no caían, ya no pescabas a los defensivos con el Exacto. play action, ya se botaban directamente a zona, entonces definitivamente, creo que es una buena oportunidad para esta ofensiva de levantar la mano y decir, miren, somos esta ofensiva explosiva como lo hemos sido los últimos años y yo espero que va a ser ese partido que reenderece esta temporada y sobre todo, ¿no? Semana de bye y luego unos bengalíes que vienen mermados, ¿no? Con la falta de Joe Burrow, ¿no? Entonces creo que puede ser ese inicio de renderezarte y motivarte en la temporada. Totalmente de acuerdo. Y mira, si Josh Jacobs no termina el juego con 100 yardas, no pasa nada, pero este promedio de yardas por acarreo que lleva es Ujú. terrible. Si lo logramos aumentar, pues estaría muy bien. Y si tú me dices que termina el juego con 70 yardas, pero con un promedio de yardas por acarreo de 5 o algo así, Ujú. bueno, pues yo pensaría que estuvo bien. Ahora, creo que como comentas, es clave enderezar el camino de cara al bye. Y creo que estamos pues en una posición de hacerlo sin tanto problema. O sea, esta línea defensiva de Dallas no te va a causar los problemas que te causó Cleveland, aunque se expusieron debilidades de Green Bay, creo que se pueden corregir con, como digo, una línea ofensiva acoplada. Y Kenny Clark creo que también va a llegar con set de revancha. Y va a ser lo más peligroso que pueda tener Dallas en la defensa. Pero no sé, creo que hay formas de contener a Clark. Clark ha estado muy bien en Dallas, la verdad. Se ve que sí trae set de revancha. Pero de nuevo, creo que no es lo mismo, ¿no? No es un jugador tan dominante y podemos esperar que trate de hacer algo de disrupción. Seguramente sí lo va a lograr, pero en general, si lo logramos contener, yo siento
que Green Bay está en una buena posición de nuevo para enderezar el camino, ponerse en una posición ventajosa de cara al descanso y llevarse, como dices, la W de Dallas, ¿no? Vamos a las predicciones. Me gustaría, como invitado, ¿cuál es tu marcador? Tu predicción de marcador, perdón. Yo creo que van a quedar 27-17 a favor de los Packers. Dale, te mantienes en el 27, ¿no? Que ha estado anotando Green Bay en sus victorias. Mi predicción muy similar. Yo estimo un 24-14 y dos Ok. sacks de Micah Parsons. Va. Y uno de Yo voy por Gary. 3. Voy por 3 de Parsons. Voy por Dos 3 de de, Parsons. dos de Parsons, uno de Gary. Más o menos, Muy así me bueno. imagino. Bueno. Pues Juan Pablo, de verdad, muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio y compartirnos tus opiniones y análisis. De verdad fue un gusto poder compartir contigo el espacio. Por favor, si gustas compartir a la audiencia tus proyectos y dónde te pueden seguir, este es tu espacio. Perfecto, no, pues antes que nada, muchísimas gracias por la invitación, Luis Carlos. La verdad, qué deleite platicar con alguien que está tan metido. Te digo, ya seguía tu proyecto de hace rato. Felicitarte por la gran comunidad que tienes. Y pues nada, hablando de mis redes, estamos como Empacadores de Queso Podcast, estamos prácticamente en todas las redes sociales, ahí nos puede seguir. Y estamos en YouTube, en Spotify y en Apple Podcasts. Ahí, por si nos quiere seguir, estamos sacando un resumen de cada partido, como decías al principio, ¿no? Entonces, agradezco el espacio y gran charla que tuvimos, ¿no? Por supuesto, y bueno, Cheeseheads ya saben dónde escuchar a Juan Pablo, gran análisis, además condensado y desde un punto de vista de alguien que entiende el juego, entonces muy recomendable su contenido. Y bueno, pues gracias por escucharnos una vez más. Espero que hayan disfrutado este episodio, tanto como yo disfruté grabarlo. Espero que para este punto de la semana ya los ánimos estén más calmados y el optimismo haya vuelto. Si disfrutaron el episodio, por favor, suscríbanse al podcast en su plataforma favorita. Sigan el podcast en las redes sociales, compártanlo con sus amigos, familiares y todos los fans de la NFL que conozcan. Recuerden también seguirnos en X, antes Twitter, en @GoPackGoMX y también en Packers-MX para estar al tanto de todas las noticias, análisis y actualizaciones del equipo. Ahora que, bueno, la temporada está en curso y hay mucha información ocurriendo día a día. Denle, por favor, clic a la campanita, denle like también al episodio en YouTube y nos escuchamos en el próximo episodio. Go Pack Go.